final de la Primera Guerra Mundial dejó a Europa en una situación inestable, con una economía muy debilitada, millones de muertos y heridos. Una gran cantidad de ciudades, campos y fábricas se vieron también afectadas con destrozos. Las economías de Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Alemania, Rusia, Austria, Hungría quedaron totalmente destruidas. Para poner orden y empezar a rearmarse, empezaron a hacer una serie de tratados de paz. Uno de ellos fue el Tratado de Versalles, el cual Alemania era considerada la única culpable del estallido de la guerra por las potencias que la habían derrotado y se la obligaba a unas condiciones humillantes, como el endeudamiento de más de 30 años para pagar las llamadas reparaciones de guerra. Es decir, estaba obligada a pagar todos los daños a las poblaciones civiles francesas y así Francia podía recuperar su economía a futuro. Alemania perdió territorios, como Alsacia-Lorena y Renania, ricos en carbono y hierro. También Polonia se quedó con parte del territorio norte, al que se lo llamó el Corredor del Danzig, y también Checoslovaquia le sacó parte de la región del sudeste. Alemania, como parte de otra de las condiciones humillantes que tuvo que realizar al firmar el Tratado de Versalles, se la obligó a entregar sus flotas de guerra. No pudo tener una fuerza mayor a 100.000 hombres y se le prohibió la fabricación de armas. El emperador dejó el poder en una situación de gran inestabilidad política, haciéndose cargo de la derrota. Ahora sí, ¿cuáles eran los principales objetivos de cada país? Para Francia era ideal que Alemania dejase de ser una potencia continental en política y que pagara todas las reparaciones de guerra. Para Gran Bretaña, aparte de tener los mismos objetivos que tenía Francia, quería que Alemania dejase de ser una competencia económica y naval, evitando su recuperación. Para Estados Unidos lo principal era restablecer la paz en Europa y asegurarse que los negocios vuelvan a reflotar para bien de las empresas norteamericanas. Italia quería conseguir territorios sobre lo que eran los antiguos puertos austríacos. Cuando Italia salió de las negociaciones de paz, debilitó tanto a su gobierno que una gran crisis política interna terminó entregándole el poder al movimiento fascista. El fascismo era un movimiento de extrema derecha que vino a cuestionar la democracia. Entre Alemania y Rusia se crearon nuevos estados para intentar frenar el avance del comunismo. Igualmente esta estrategia no tuvo mucho éxito y todos los estados se terminaron convirtiendo en clientes y proveedores de Alemania. El mundo de la posguerra era un mundo quebrado económicamente, con Estados Unidos transformado en el gran acreedor europeo, ya que muchos países le debían grandes sumas de dinero. La economía europea muy lentamente empezó un ciclo de recuperación que recién en 1923 empezó a dar sus frutos. El tiempo de crecimiento de la economía europea no duró mucho, ya que luego en 1929 se volvió a ver afectada por la gran crisis del 29. El nacionalismo europeo es un movimiento político el cual tenía como idea juntar para un solo Estado. Esto de dos maneras. La primera fue un movimiento disgregador, el cual tenía como idea tener un pueblo base o líder que ejercía poder sobre otros pueblos, que se creían menos o lo tenían como menos. Esto se puede usar, por ejemplo, con el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro. El otro movimiento, el cual es lo contrario, era un movimiento integrador, el cual tenía como idea juntar varias culturas en un solo pueblo. Esto porque creían que era un beneficio para todos y en un contexto histórico o internacional se pudiese ver un movimiento o un avance económico, político y cultural. Aquí se pone, por ejemplo, Italia o Alemania. El franquismo español surgió como respuesta ante modernizaciones políticas por parte de republicanos. Ellos quieren instaurar libertades políticas y sociales. Por esto se creó el partido de la Falange Española Tradicionalista, el cual, luego de un golpe de Estado en 1936, en una guerra civil y muchas muertes, se pudo instaurar una dictadura. Luego en Italia, el fascismo, por Benito Mussolini, en 1922, fue la respuesta ante las naciones italianas por parte de la Guerra Mundial. Era nacionalista, anticomunista, antiliberal y antidemocrático. Su objetivo, instaurar un gobierno fuerte, centralizado y con una elección directa. Luego en Alemania, el nazismo. Su crisis económica y social hizo que Adolf Hitler instaurara un tercer Reich, lo cual era seguir tradiciones antiguas alemanas, en las cuales la que más se caracterizaba era preservar una raza, Arsa, del norte de Europa. Luego Hitler se convirtió en su líder, pero perdió sus principios democráticos. La Segunda Guerra Mundial es un conflicto entre el eje Berlín-Roma-Tokio y los aliados. El eje Berlín-Roma-Tokio está compuesto por Alemania, Italia y Tokio, mientras que los aliados está compuesto por Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y a partir del año 1941 Estados Unidos.
Bueno, este conflicto finaliza con la desaparición de la Alemania nazi, del Imperio japonés y del Imperio italiano, y da comienzo a lo que se conoce como la Guerra Fría. Luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania se sume en una extrema pobreza. La mayor parte de la población estaba desempleada. Las fábricas cerraban y aumentaba la inseguridad. Por eso, gran parte de estos obreros se unieron al Partido Nacional Socialista, por medio del cual Hitler llega al poder, prometiendo abolir la esclavitud, lo cual logró. Entonces, las vidas de estos obreros alemanes y sus beneficios iban en aumento a través de pequeños cambios progresivos. Podían ir, por ejemplo, de vacaciones al exterior. Sin embargo, dentro del país, Hitler se aseguraba erradicar la oposición. Los nazis controlaban a la policía y a los juzgados, por lo tanto concentraban los poderes en la persona de Hitler. El 1 de agosto es cuando, por medio de los Juegos Olímpicos, Alemania se presenta ante el mundo. 3 semanas después de este suceso de los Juegos Olímpicos, Hitler recibe a un exfuncionario inglés y otorga la idea de que Alemania no tenía a futuro volver a enfrentarse a Inglaterra. Sin embargo, luego de que se va, este funcionario envía un memorándum a sus ministros diciéndoles que preparen al ejército para una posible guerra dentro de 4 años. El 24 de septiembre de 1937, Mussolini visita a Hitler. Hay un desfile en el que presentan su ejército. En ese momento realizan una alianza, Italia y Alemania, y también con Japón, el eje Berlín-Roma-Tokio. Bueno, Hitler tenía la idea de que en Checoslovaquia los alemanes eran reprimidos, por lo tanto envió a su ejército a invadirlo. Sin embargo, fue sin armas, ya que realizó un pacto con Francia e Inglaterra y que Hitler solo quería recuperar ese pedazo de tierra para Alemania. Sin embargo, en 1939 Alemania ataca Polonia. Entonces ese suceso es el que se considera como el detonante de la Segunda Guerra Mundial, porque se rompe el pacto que se había hecho entre esos 3 países. Tras haber invadido Escandinavia, se desata una guerra relámpago. ¿Qué son estas guerras? Comienza con un bombardeo y luego ataque por tierra, generando que tu enemigo no tenga posibilidades de organizarse. Tras derrotar al ejército británico, esto genera que los ingleses decían irse de las costas francesas, dejando la costa francesa y belga en manos nazi, provocando así el rendimiento francés. Luego de ser derrotado en manos de la RAF, Hitler decide cambiar su estrategia y en vez de atacar e invadir Inglaterra, decide atacar la Unión Soviética, ya que consideraba que al no tener este sustento Inglaterra iba a caer. Sin embargo, lo detuvo el invierno que tiene lugar en la Unión Soviética al actual Rusia, por lo que decidió retirarse y retomar de vuelta esta invasión cuando el invierno haya pasado. En el año 1941, como dije antes, Estados Unidos se une a los aliados. El 27 de julio de ese mismo año atacan bombardeando Berlín con 700 bombarderos. Entonces, de este modo la alianza comienza a tener rodeada a la Alemania nazi, además de que Hitler tenía oficiales que estaban tramando su destitución, por lo que estaba encerrado. En enero de 1945, Hitler envía a todos sus soldados hacia Berlín para que la protejan a toda costa. Sin embargo, el 7 de abril de ese mismo año, los rusos invaden Berlín. Entonces, la guerra ya estaba perdida y la habían ganado los aliados. Entonces, tras haber contraído matrimonio con su amante, el 30 de abril de 1945, Hitler se suicida dando fin a la guerra. Sin embargo, esta guerra tiene un trasfondo de un genocidio hacia los judíos que implica más que solo un conflicto territorial, ya que a partir desde que asumió el poder, por ende incluso antes de dar comienzo a la guerra, Hitler ya empezaba a establecer en la población alemana un sentimiento de odio hacia los judíos. Y bueno, como ya se sabe, durante la Segunda Guerra Mundial se crearon estos campos de concentración donde se los asesinaba. Sobre los acontecimientos ocurridos en la Guerra Fría, con Alemania, que después de grandes pérdidas, esta seguía siendo una de las mayores potencias en Europa. Su objetivo era comenzar una iniciativa y recuperar todo lo perdido anteriormente, preparándose para ser la mayor potencia política e económica del continente. La iniciativa había sido la invasión de la Unión Soviética, lo cual terminó siendo una trampa mortal. Entonces, con esta desventaja,
Gran Bretaña aprovechó y realizó un contraataque con el ejército rojo hacia Berlín. En 1945 las defensas alemanas caen y el ejército rojo gana el territorio de Berlín, lo cual termina el flagelo de los nazis. Más adelante se comienzan los tratados de paz, los cuales son llamados como mundo bipolar. En esta etapa no ocurren grandes eventos como Japón saliendo de la guerra con sus armas nucleares, Estados Unidos uniéndose a la guerra por la presión que le metía Japón y la potencia de la Unión Soviética, que es por los planos que descubren de las bombas atómicas que estaban en Berlín. Luego de estos acontecimientos ocurre una gran división, que es llamada mundo bipolar, que en realidad son dos sistemas que viven en confrontación constante desde el punto político como el ideológico, que estos dos son el capitalismo y el socialismo. Al mismo tiempo ocurrió un periodo de desarme donde los países colonizados comenzaron a independizarse y también ocurre esta feroz competencia entre qué países se quedan con la Unión Soviética y quiénes con Estados Unidos. Los países se dividían tanto en capitalismo o comunismo, lo cual producía grandes conflictos. En 1989 la Unión Soviética le costaba mantener su desarrollo industrial y armamentístico, lo cual le costaba su propio bienestar de su pueblo. Al mismo tiempo cae Berlín por un intento de unificarse. Podría decirse que la Guerra Fría la ganó el capitalismo. En 1991 se produce la caída del comunismo.